viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. La región antebraquial es sin duda alguna la más compleja por la cantidad de músculos que recibe. Su objetivo es movilizar la mano y los dedos de esta. Sabemos que el mover la mano hace del ser humano, al igual que su laringe y su cerebro, los tres elementos que disponen para él como el dueño y el rey de este planeta. La condición entonces de movilizar la mano es sumamente importante. El antebrazo, como bien sabemos, está constituido por dos huesos, el interno o medial, que llamaremos cúbito, y el lateral o externo, que es el radio, aquel que comentábamos monta al cúbito para lograr la pronación o rotación interna. Los huesos en su extremo proximal van a tener características que ya conocemos, referidas cuando veíamos la región braquial, porque los músculos del brazo terminaban aquí. Los extremos proximales del radio y cúbito son especiales. El radio tiene una cabeza, más bien un segmento de tronco que va a estar cortado, arriba ligeramente excavado para recibir al cóndilo del húmero, y por debajo el estrechamiento que llamaremos cuello, que va a terminar en la tuberosidad bicipital en cuanto recibe al bíceps. El cúbito, el hueso interno o medial del antebrazo, que va a tener una apariencia única por esa similitud con una llave de tuercas, una llave Crescent, con la cavidad seismoidea anterior muy grande para recibir a la tróclea del húmero, esta cabeza de polea, y por delante la presencia del proceso coronoideo que sobresale para recibir al bíceps. Por detrás el relieve importante del olecrano que recibe al tríceps. Características estas que ya reconocimos. Nos dirigimos ahora hacia las diáfisis. Las diáfisis van a ser como todas las diáfisis, triangulares, van a presentar tres caras. Lo que varían habitualmente es el nombre de las caras, nada más. A lo que es muy interesante en ambos huesos la presencia de un borde cortante que va a recibir a la membrana interósea que une y mantiene la distancia permanente entre el radio y el cúbito. Membrana interósea, entonces, aquella que se desplace entre ambos huesos y origine el borde cortante vecino entre ambos. Por delante, cada una de estas estructuras va a tener la cara anterior para el radio. El radio es el hueso lateral, tendrá una cara lateral también y tendrá una cara posterior. El cúbito lo propio, tendrá una cara posterior, tendrá una cara anterior y tendrá una cara medial o interna. Entonces son dos triángulos que se oponen por un borde cortante unido por la membrana interósea, ambos caras anteriores, ambos caras posteriores, para el cúbito cara medial y para el radio la cara lateral. Los extremos distales, el grande, voluminoso e importante, va a ser el radio, que irá a constituir la articulación que llamaremos muñeca o articulación radiocarpiana. El cúbito quedará un poco más corto. El extremo distal del cúbito se va a llamar cabeza. El extremo proximal del radio se llamaba cabeza. Entonces vamos a tener esa peculiaridad en relación con estos dos huesos. Ambos tienen cabeza, el radio tiene la cabeza arriba, el cúbito tiene la cabeza abajo o distal. ¿Qué encontraremos en la cabeza del radio? 1. La carilla articular tapizada de cartílago, un cartílago blanco nacarado que va a permitir una relación a mediana distancia con los huesos del carpo, y la presencia de la estiloides cubital. Entre ambos, un surco longitudinal
que permite el paso del extensor del carpo, que veremos en su momento. Lateralmente, la presencia de la cabeza que se apoya en una pequeña cavidad sigmoidea correspondiente al radio. El cúbito entonces tiene una cabeza, un estiloides y un surco, tres elementos de referencia importante. El cúbito, decíamos, no va a formar de forma propia a la articulación de la muñeca, que se llama radiocarpiana, porque se va a interponer el ligamento triangular. En este espacio, entonces, entre la cabeza del cúbito y el hueso piramidal, encontraremos definitivamente un detalle interesante: la presencia de un ligamento triangular. Ligamento triangular. El radio, en su extremo distal, va a tener pirámide de 4 caras, una cara anterior lisa, excavada. En su momento veremos con la presencia del músculo pronador cuadrado que descansa allí como una muñequera, como una abrazadera. La cara medial que va a recibir en una carilla articular al cúbito, y la cara lateral que se prolonga de forma interesante por más de 1 centímetro a través del proceso estiloideo del radio. Resulta que tenemos un proceso estiloideo en el radio y tenemos otro proceso estiloideo en el cúbito. Pero ¿qué sucede? En el cúbito definitivamente este proceso está escondido, es posterior, mientras que en el radio este proceso estiloideo es marcadamente lateral. Segundo detalle, el proceso del radio es 1 centímetro más largo en relación del proceso del cúbito. El cúbito no hace la articulación con el carpo, el radio sí. La cara posterior del radio va a tener unos surcos y crestas longitudinales que van a orientar el sentido del trayecto de los tendones que vendrán del antebrazo hasta los dedos de la mano. Entonces, todos los músculos que llamaremos en su momento extensores y o abductores van a dejar unos surcos en esta cara posterior. Surco también evidente en esta cara lateral donde se encuentra, decíamos, la estiloides. 4 caras entonces para esta pirámide interesante. ¿Qué pasa con el antebrazo en la visión clínica, ortopédica? El antebrazo va a sufrir con mucha frecuencia fracturas. El joven y el niño van a fracturar particularmente el extremo distal de radio y cúbito, fracturas con gran desplazamiento angular. Se ve angulado el antebrazo ante una caída cuando se fracturan ambos huesos. Necesitan una reducción incruenta primero, devolver a su lugar bajo anestesia aquello, muchas veces se desplazan y entonces hay que operar. Es sumamente importante que el radio y el cúbito mantengan esta distancia siempre, porque el radio debe montar al cúbito para lograr la pronación. Entonces debe mantener un espacio que le permite ese desplazamiento. Son fracturas entonces entre los 6 y los 12 años, estas del antebrazo. A este nivel se produce también lo que se llamará una fractura en tallo verde, fractura propia del infante y primeros años de la adolescencia, en que no se completa la fractura porque hay un periósteo muy grueso y entonces forma una imagen en paquete de mantequilla o una imagen de fractura solamente parcial, que no necesita obviamente operarse. A este nivel, en la metáfisis distal del radio, se produce una fractura terriblemente frecuente en las mujeres perimenopáusicas, llámese 40, 45, 50 años, y de allí en más que hace menopausia, en que la diáfisis, que sigue siendo muy dura, penetra como un estilete en la epífisis distal y la abre, la rompe, ante la caída característica apoyando la palma de la mano. El nombre más habitual de este tipo de lesión es fractura de Colles, se escribe Colles, y la van a ver
todos los días de su vida hospitalaria, porque es una lesión terriblemente frecuente. Radio y cúbito, entonces, huesos largos con esas características que hacen al antebrazo. La misión del antebrazo es movilizar la mano y los dedos. En la mano vamos a encontrar 3 segmentos, igual que lo que vaya a pasar en el pie. La parte proximal le llamaremos carpo, con huesos pequeñitos, cuboideos o cortos. Luego tendremos una porción que llamaremos metatarsiana, por la presencia de huesos más bien denominados alargados, los metacarpos, región metacarpiana, y los dedos, que estarán constituidos por falanges. Las falanges son también dedos alargados, huesos alargados, pero algo más finos que los metacarpianos, que describiremos en un momento. Entonces vamos a tener un segmento proximal, carpo. El carpo es el que se articula formando la muñeca, articulación radiocarpiana. La parte central, metacarpianos, y la parte distal para los dedos o falanges. Esta zona es particularmente compleja por la cantidad de huesos. Vamos a encontrar 2 líneas, una línea superior que irá a formar la articulación de la muñeca y una línea inferior que se articulará con cada uno de los dedos. Ambas líneas se van a articular entre sí también. El hueso lateral y superior es el escafoides. También se le llama hueso navicular y va a articularse con una carilla específica que le provee la cara inferior de esa pirámide que describíamos del radio. Entonces, el escafoides va a articularse con una cara triangular llamada escafoidea o navicular correspondiente del radio. Entonces, vamos a ver ahí dentro la carilla articular tapizadas de cartílago y alino que permite el desplazamiento generoso de la muñeca. Navicular porque parecería un navío, un botecito, en este caso invertido. El escafoides también recibe el nombre de la dama traicionera del carpo. Traición, ¿por qué? Porque no se va a mostrar su fractura en una primera fase. El escafoides está sujeto a un impacto vigoroso por parte del radio, de arriba abajo, cuando caemos apoyando la palma de la mano. Es una lesión frecuente en individuo joven, más habitualmente varón, 25-45 años, edad de trabajador. El escafoides entonces se fractura, dividiéndose como un arco en la parte central. La fractura aparentemente en la radiografía no se muestra hasta el día 15-21. Entonces esa es la traición. Cae, hay dolor, toco la zona correspondiente que llamaremos tabaquera anatómica y ese dolor nos va a condicionar una impotencia funcional. Ese dolor lo radiografiamos, no lo hacemos evidente y potencialmente le podemos decir al paciente no tiene nada. Falso. Debo pensar que en un individuo joven que ha caído apoyando la palma de la mano, puede producirse la fractura del hueso traicionero del carpo. Entonces le inmovilizaré en posición like, con el pulgar en abducción, durante 15 a 21 días y le diré que vuelva para un nuevo control radiológico y le explico la situación. Y entonces recién allí encontrará potencialmente la fractura, si la hubiera. Y entonces el tratamiento será simplemente ese, mantener 5 semanas esa posición del dedo en like. No olvidar entonces al hueso escafoides o navicular como el hueso de la traición radiográfica. Inmediatamente medial a él la presencia del hueso semilunar. Semilunar porque parece eso, parece una media luna ubicada en la parte media de la primera línea del carpo. También se articula con el radio. Entonces, entre el radio y el semilunar, una articulación cuadrilátera, evidentemente excavada en el radio,
que va a ser pareja de esa otra articulación, esa carilla triangular para el escafoides. 2 carillas entonces para los 2 huesos. Estos van a constituir la articulación de la muñeca o radio carpiana. Ocasionalmente puede luxarse el semilunar y parece como una canica que se proyectara hacia adelante, produciendo intenso dolor. Hay que hacer anestesia, devolverla a su lugar. No es una lesión muy frecuente, pero está ahí descrita. Inmediatamente medial o interna a la presencia del semilunar, la presencia del pequeño hueso pisiforme. El pisiforme es el que se va a encontrar separado de la cabeza del cúbito por el ligamento triangular. Un ligamento que es un muy buen colchón cartilaginoso que muchas veces ante el apoyo violento o el trabajo permanente de la muñeca genera intenso dolor y hay que dar reposo a la muñeca para que ésta supere la dolencia. El pisiforme entonces es un huesito pequeñito que va a encontrarse aquí por delante. Es una especie de piedrecilla que va a encontrarse inmediatamente delante del hueso piramidal. El hueso piramidal, su nombre sugiere el nombre, es el hueso que verdaderamente va a articularse tanto con el semilunar como con el ganchoso que veremos luego hacia abajo. El piramidal también se llama triquetum y va a tener una prolongación anterior como el hueso pisiforme. Piramidal, pisiforme, pi, entonces para recordar ese pequeño relieve que se va a encontrar en el borde interno medial en relación de la cabeza del cúbito. La primera línea entonces del carpo formada por este hueso, el pisiforme, que se proyecta un poco más adelante que los demás, el piramidal que le recibe por detrás el semilunar, que es el hueso central en forma de media luna, y el escafoides, para nuestro gusto, el hueso más importante, generador de la articulación entre el radio y el carpo. Entonces la primera línea del carpo, cuatro huesos. La segunda línea, aquella que ya entrará en contacto con los metacarpianos, igual de lateral a medial, la presencia del hueso trapecio, el nombre sugiere su apariencia, que tiene un tubérculo anterior que juega como lo haría el pisiforme en relación del piramidal. Es una prolongación anterior. Estas prolongaciones van a ser muy importantes porque van a recibir a un ligamento que va a cruzar ahí delante, y va a constituir el retináculo flexor, que es un ordenador del paso de los tendones. Entonces vamos a tener ahí 4 elementos que los referiremos en un ratito, que van a consolidar este retináculo. El trapecio entonces, el hueso lateral, que es interesante. El trapecio va a tener una articulación en silla de montar con el primer metacarpiano. Entonces el trapecio va a formar la columna del dedo pulgar. Escafoides, trapecio, primer metacarpiano y sus falanges harán entonces al dedo gordo o primer dedo de la mano. El 70% de la función laboral de la mano corresponde al primer dedo. Entonces el primer dedo o dedo gordo es sumamente importante. Su columna entonces nace en el escafoides, se continúa en el trapecio y seguirá como iremos comentando. Medial a la presencia del trapecio, el trapezoide, mucho más pequeñito, enclavado ahí entre los otros huesos. El trapezoide va a tener un vínculo fundamental, articulación con el segundo dedo, con el segundo metacarpiano. Medial al mismo, la presencia del capitatum, el hueso grande que tiene la forma de un corcho de botella de champán. Es la descripción clásica. El capitatum es el epicentro del carpo. A él van a llegar todos los ligamentos que unan con el resto de los huesos. No se articula nada más con el trapecio y el pisiforme que quedan exentos de aquello y el piramidal.
el capitatum o hueso grande. Distalmente se articulará con el segundo, con el tercer y con el cuarto metacarpiano. Medialmente se va a relacionar con el hueso denominado ganchoso, porque tiene una prolongación anterior muy semejante al gancho, a un gancho. Se le llama también amulus al gancho, por lo que a este hueso también se le denomina amatum. Amatum. Entonces la denominación latina de aquello es amatum, como triquetum le decíamos al piramidal, capitatum le diremos al grande. Entonces vamos a tener denominaciones específicas, lo mismo que para el semilunar, que le diremos lunatum. Entonces, lunatum, triquetum, amatum y capitatum, tum, habrán de ser las denominaciones clásicas, legendarias de estos huesos. El hueso ganchoso va a articularse con el cuarto y con el quinto metacarpianos. Ahí tenemos entonces estructurado el carpo. El carpo va a tener una concavidad anterior y su cara dorsal más bien va a ser convexa, va a ser relieve palpable a través de la piel. La cara anterior está escondida en relación de tantas estructuras que tendrán que pasar a través de la mano, que veremos en el siguiente capítulo. Aquí vemos la serie de relieves que van a recibir al retináculo flexor, el gancho del ganchoso, el pisiforme por el lado medial, la tuberosidad del escafoides y la prolongación anterior o tubérculo del trapecio. Entonces, esos 4 elementos van a anclar al retináculo y por allí van a pasar todos los nervios, el nervio mediano y todos los tendones de forma muy ordenada, porque van a tener que desplazarse y movilizarse de forma constante y pues hay que evitar su fricción, su roce y su lesión. Entonces, esta es la zona carpiana en su articulación con el radio y el cúbito. El ligamento que va a dar estabilidad y fijación lateral será el radio carpiano, que va del radio y baja hacia el escafoides y el trapecio. Y por el otro lado, el cúbito carpiano, que principalmente se va a insertar en la estiloides de la cabeza del cúbito y terminará muy próxima al piramidal y al pisiforme. Entonces, el pisiforme va a ser un referente en inserciones, pese a que es pequeñito, va a tener una utilidad funcional interesante. Los metacarpianos, iremos de lateral a medial. El metacarpiano más robusto va a ser el del dedo gordo. No es el más largo, pero es sí el más fuerte y robusto. Va a tener una carilla proximal para el trapecio, una articulación de silla de montar, y va a tener un cóndilo que le va a permitir articularse con la falange. La presencia además de 2 pequeños huesecillos independientes que llamaremos sesamoideos, los cuales van a recibir inserción tendinosa. Primer metacarpiano entonces, robusto, es una columna independiente que va a ser al dedo más importante de la mano. El segundo metacarpiano es un hueso ya algo más largo, que va a tener una base medianamente cuboidea, con articulaciones planas, tanto con la segunda línea del carpo como con los otros metacarpianos. Entonces va a haber articulación entre el segundo al quinto metacarpiano y no así el primero, que queda libre. Entonces una formación marcadamente cuboidea del extremo proximal. Sus diáfisis, como todas las diáfisis, van a tener 3 caras, 2 caras anteriores que se unen por un borde y una cara posterior que es más bien plana, la que podemos tocar a través de la piel. Las caras anteriores van a recibir a los músculos interóseos, que serán descritos oportunamente. Distalmente encontraremos la cabeza de los metacarpianos. La cabeza metacarpiana es más bien un cóndilo que va a recibir a la falange proximal con gran movilidad de flexo-extensión y moderada en lateralidad. Y finalmente las falanges que harán a los dedos.
Una particularidad es que el primer dedo posee solamente dos falanges, falange proximal y distal. Entre las falanges siempre articulaciones trocleares. Las trocleares las describíamos como celosamente flexoextensoras. Un movimiento de lateralidad en esta articulación produce siempre un esguince o una lesión más seria. Entonces, la presencia de trócleas entre las falanges. De los dedos 2 a los dedos 5, las articulaciones interfalángicas son una proximal y una distal. ¿Por qué? Porque tienen dos falanges, proximal y media, pero además una falange distal que también llamaremos ungueal por su relación con la uña a la que recibe. Las articulaciones interfalángicas entonces solo hacen flexoextensión. Las articulaciones metacarpofalángicas hacen flexión, extensión y lateralidad también. Son huesos alargados, tanto los metacarpianos como las falanges. Reciben inserciones capsulares, ligamentarias y tendinosas que van a permitir una movilidad exquisita en relación del ser humano sobre cualquier otra especie, capaz de permitir manipular herramientas, jugar. El eje medio de la mano es el tercer dedo, que es siempre el dedo más largo. Sus estructuras son más largas, tanto metacarpianos como falanges, entonces este es el dedo de mayor longitud. Es el eje central, a él van a converger las estructuras circunvecinas.